RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR al doctor Abel Salinas. En su momento ha sido ministro de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas. Muy gentil como siempre. Muy buenos días, José. Es un placer siempre estar con usted. ¿Sorprendió la renuncia de la doctora Rosa Gutiérrez al sector salud? Más bien me parece que ha demorado un poco. Yo creo que hacía ya un par de semanas la situación venía siendo crítica, los resultados no eran los que esperábamos, de manera tal que las muertes seguían incrementándose en el caso de dengue, los contagios y lamentablemente, digamos, el accionar, el liderazgo de la ministra se iba perdiendo y eso repercute no solamente directamente en la población, sino también en la estabilidad del gobierno, del Ejecutivo. Entonces, algunas veces lo conversábamos, tal vez esto pudiera haberse dado antes y tal vez se hubieran evitado algunos enfrentamientos como los que se dieron en estas semanas con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, declaraciones de personas no gratas a la ministra y enfrentamientos con el propio Congreso, ¿no? Que no tenía ningún sentido en este momento donde lo que necesitamos es más bien mucho consenso, mucha concertación para salir de la crisis en la que nos sumergió Pedro Castillo, de manera tal pues que creo que la dinámica aprendida ahora, ojalá por la presidenta Boluarte, sea que tiene que reaccionar mucho más rápido y lo digo con mucha serenidad, siempre el funcionario de más alto nivel, como un ministro, tiene que estar en una vocación de dar un paso al costado cuando ya no está aportando, cuando ya su permanencia no resulta favorable para la tranquilidad, para la gobernabilidad de un país. Ahora, ¿cómo retomamos el liderazgo de inmediato, ¿no? En esta situación de crisis que estamos viviendo? Usted acaba de enumerar el hecho quizá más saltante en la presente semana, la confrontación abierta del sector con los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, ¿no? ¿Cómo recomponemos? ¿Cuál debe ser el perfil del próximo ministro? ¿Cuál es el reto que tiene el gobierno en estos momentos? Exactamente, yo creo que en principio el próximo ministro o ministra de Salud tiene que conocer el sector y tiene que saber a qué se está enfrentando. No es posible, yo anoche escuchaba a la ex ministra diciendo y tratando de explicar que las competencias en salud habían sido transmitidas a los gobiernos regionales y por lo tanto el MINSA no tenía nada que ver, lo cual eso ya lo sabemos porque esto ocurrió desde el 2008, se completó la transferencia en el marco de la descentralización, así que ya conocemos lo que pasa. En consecuencia, el próximo ministro o la próxima ministra tiene que conocer esto, tiene que saber cómo funciona el sistema de salud del Perú y el otro ingrediente fundamental en mi concepto es que sea una persona con capacidad de consenso, de concertación. Aquí tienen que juntarse todas las fuerzas y, cómo no, por ejemplo, en el tema del dengue, necesitamos una comisión multisectorial e intergubernamental, donde participen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Saneamiento, Vivienda, el Ministerio del Interior, Defensa, el gobierno regional y los gobiernos locales, cómo no, liderados por el Ministerio de Salud, en enfrentar, por ejemplo, este tema del dengue, que se viene además con gran preocupación por lo que pudiera ocurrir. Y aquí el tema del dengue o la enfermedad es una consecuencia de una serie de factores que no puede resolver solamente salud y por lo tanto obliga a esa concertación, a ese acercamiento con los gobiernos regionales y los gobiernos locales y a otros sectores. Usted conoce el sector. ¿Le preocupa el hecho que sea un sector que ha sido desmontado permanentemente? Sus profesionales tienen poca duración
y en esto se necesita mucho expertise, mucha carrera pública, mucho conocimiento de los problemas que tiene el país. Estamos en una emergencia. Usted acaba de decir otro tema central, búsqueda de consensos, ¿no? O sea, ¿está en capacidad en estos momentos el Ministerio de Salud, con toda esta crisis que estamos enfrentando, a generar consensos rápidos y sobre todo a articular trabajo con gobiernos subnacionales? Es una obligación. Casi yo diría que la primera tarea que tiene, y yo creo que esta es una oportunidad tal vez de hacer algunos reajustes en el gabinete de la presidenta Boluarte, y yo creo que hay que buscar ministros, o cómo no, con capacidades técnicas, con conocimiento de sus sectores, pero además con esa gran capacidad de negociación, de concertación, porque venimos de una crisis política. No nos olvidemos los enfrentamientos que hemos tenido hace pocas semanas y se siguen anunciando por ahí la tercera toma de Lima, que seguramente fracasará en la medida que el poblador vea que su gobierno es capaz de negociar, de concertar, pero además de tener resultados rápidos, como por ejemplo la reactivación económica. Ese es un tema urgente que el poblador necesita. El crecimiento económico tiene que darse rápidamente, la gente tiene que sentir, el poblador, que tiene trabajo, que tiene ingresos y que no todo lo contrario, que es lo que ha venido ocurriendo. ¿Cómo conectarse con el poblador del norte, sustancialmente, doctor Salinas, que en los últimos años ha venido sufriendo, primero el niño costero, recientemente lluvias extremas a inicio del presente año, pero que también ha dado muestra de su malestar contra ex ministros de salud, porque no sienten la presencia? ¿Cómo te conectas? ¿Cómo nos conectamos de inmediato y devolvemos esa confianza? Claro, lo primero, creo que hay medidas claras. Primero hay que convocarlos y sentarse a la mesa, bajar al llano y conversar. Lo segundo es hacer el listado de prioridades que se necesitan, y no solamente se trata de decir, ya les transferí el dinero, aquí tienen, les he transferido tantos millones. Eso no tiene ningún impacto, porque la posibilidad de ejecutar esos dineros con tantas, voy a hablar así, con tantas dificultades burocráticas que tenemos, pues no ocurre. Entonces tenemos, por eso hablo de la comisión multisectorial, que sea capaz de facilitar el trabajo que hay que hacer, y que los gobiernos regionales y los gobiernos locales sientan que no se trata de pasarles la pluma y hacerlos responsables, sino de un acompañamiento real, sincero, técnico, pero además operativo. ¿Y por qué no se cumplió este acompañamiento, entendiendo que el gobierno declaró en emergencia al todo el norte del país hace unos meses? Y era una emergencia nivel 4, nivel 5. ¿Por qué ese acompañamiento multisectorial no se dio? ¿Y estamos o no en Creo capacidad? que sí, señor Hernández, me parece que fue un error lamentablemente de la gestión. Me parece que la ministra no tenía un plan claro de lo que había que hacer, pero más grave, no tenía un equipo eh, que la acompañara a desarrollar esas actividades. Por ejemplo, en este tema de dengue, para el tema, por ejemplo, de haber conformado una comisión de expertos para enfrentar el dengue, era absolutamente un error. De hecho, lo dijimos en su momento, no para subestimar a nadie ni cuestionar a nadie que estuviera en esa comisión, sino lo que tenemos que hacer en dengue es harto conocido por todos los peruanos y por todos los profesionales y todos los técnicos. Probablemente el comité de expertos tenía que ayudarnos en la decisión, por ejemplo, de la incorporación de una vacuna contra dengue más adelante, cuando esté disponible. Pero lo que había que hacer era, no necesitábamos esa comisión, se perdió tiempo. Luego se forma una comisión y se designan altos comisionados que representan a la ministra en cada región, pero curiosamente si uno lee, dice para que reporten si están cumpliendo, para que reporten irregularidades que se vean en los gobiernos regionales, y si los resultados que se están obteniendo sanitarios son malos porque no se cumplen los planes, se reporte directamente a la ministra o al ministro. Eso es un absurdo, o sea, eso es una labor de contraloría y no abona precisamente en lo que estamos diciendo, que es el consenso, la concertación, el acercamiento. Por eso es que la prensa,
los colegios profesionales, los gobiernos regionales, más bien se enfrentaron a la ministra. Yo creo que fue un error de gestión y por lo tanto eso no debe repetirse. Hoy tenemos en agenda dos temas claves, ¿no? Uno, cómo enfrentamos el dengue, la declaratoria de emergencia de 18 regiones del país, y el otro, cómo iniciamos acciones de mitigación en salud pública considerando la posibilidad del niño global. Exactamente, y este fenómeno del niño, y tomando en cuenta que estamos saliendo, y lo quiero mencionar, hay dos temas de salud pública que nos están amenazando realmente. Uno, que cuando todas las personas que se han contagiado por dengue y que la mayoría han sido casos leves, cuando sufren la reinfección porque el virus sigue circulando y hay varios tipos de virus de dengue, el riesgo de que la segunda infección, le llamamos reinfección, ataque a esa población, suelen ser casos muchísimos más graves que pueden llevar a los pacientes a cuidados intensivos y lamentablemente a la pérdida de vidas humanas. La mortalidad se multiplica en los casos que son reinfectados. Por lo tanto, hay que tomar acciones inmediatas porque eso es lo que puede suceder en los próximos meses. Y la otra gran amenaza que tenemos, que no se discute ahora porque estamos enfrentados al dengue, son las infecciones respiratorias virales, por el virus de influenza y por el virus de sincitial respiratorio, además del COVID. Entonces tenemos 3 virus que nos están atacando y que tenemos que hacer cosas. En el caso de influenza, la vacunación toda la población es urgente, no solamente algunos grupos, y con mejores vacunas. Ya hay serotipos diferentes porque el virus va cambiando y no debemos esperar que aparezca otro tipo de virus de influenza para decir, qué pena, nuestra vacuna no lo tenía, cuando en el mercado ya está disponible y los países de la región ya lo están haciendo. Y lo mismo ocurre con el virus sincitial respiratorio, que puede afectar a algún grupo, a toda la población, pero puede ser muy grave en los niños pequeños y en los adultos mayores. Y existe también manera de prevenir esto, de manera que el Ministerio de Salud tiene que implementar velozmente nuevas vacunas de influenza y nuevas vacunas contra el virus sincitial respiratorio. Y aquí viene el otro tema. ¿Por qué no hemos sido capaces de poner en marcha un trabajo de salud comunitaria mucho más intenso, mucho más, ponerle mayor énfasis? Sí, yo creo que lamentablemente lo aprendido durante el manejo de la pandemia, el nefasto manejo que hizo el señor Vizcarra, cuando cerró el primer nivel de atención, que era vital para el control de la mayoría de enfermedades que aquejan a la población, ahora tendríamos que haberlo hecho. Y para eso no solamente se necesita presupuesto, que puede haber, sino se necesita articular con el gobierno regional y otra vez con los gobiernos locales que juegan un papel aparte, que están totalmente marginados. Y este primer nivel de atención sí es capaz de prevenir que ocurran enfermedades epidémicas como puede ser el dengue, como pueden ser las infecciones virales, etcétera. Doctor Abel Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es grato conversar con usted. Muy amable. Un placer. Hasta pronto, señor Hernández. Hasta pronto. Conversábamos con el doctor Abel Salinas, exministro de Salud, especialista en política de salud pública. RCR, la red que comunica y une al Perú.